Feliz y bendecido día para todos. Hoy 16 de agosto quiero darte la bienvenida a nuestro podcast Viviendo con propósito. El día de hoy basaremos nuestro devocional en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y la palabra de Dios nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La segunda venida de Jesucristo es una de las grandes esperanzas de la fe cristiana. En la iglesia de Tesalónica existían preocupación acerca de los creyentes que habían muerto. Pablo escribe para enseñarles que la muerte no tiene la última palabra para quienes están en Cristo. Por eso, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 presenta una promesa poderosa: el Señor mismo descenderá del cielo. Cristo volverá, y cuando Él regrese, aquellos que murieron creyendo en Él serán resucitados. Este pasaje no fue escrito para producir desesperación, sino esperanza, consuelo y seguridad de su promesa. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Señor Jesús, gracias por tu palabra y por la esperanza de que tenemos en ti. Hoy queremos comprender este mensaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Abre nuestro entendimiento y fortalece nuestra fe. Ayúdanos a vivir esperando tu regreso y a recordar que quienes están en Cristo, la muerte no es el final. Danos esperanza para enfrentar las dificultades y valentía para compartir este mensaje con otras personas. Cuando este versículo nos dice, el Señor mismo, Pablo comienza con una expresión profunda, significativa. El Señor mismo no será simplemente un representante, no será otro mensajero, será Jesucristo mismo, el mismo Jesús que nació en Belén, el mismo Jesús que murió en la cruz y el que resucitó. Ese mismo Señor regresará. Nuestra esperanza está puesta en una persona real y es Jesucristo. Cuando este versículo nos dice, descenderá del cielo, el texto declara que Cristo descenderá del cielo. La segunda venida no es presentada como una simple metáfora de que Jesús estará espiritualmente cerca de nosotros. Pablo anuncia un acontecimiento futuro relacionado con el regreso de Jesús. Esto coincide con las palabras de los ángeles en Hechos capítulo 1 versículo 11, cuando anunciaron que Jesús volvería de la misma manera en que había sido visto ir al cielo. La iglesia vive mirando hacia esa promesa. Cristo se fue, pero Cristo volverá. Cuando este versículo nos dice con voz de mando, la venida de Cristo estará acompañado de una voz de mando. Esta expresión transmite autoridad. Jesús no regresará como alguien que pide permiso, regresará como Rey y Señor. Toda autoridad pertenece a Cristo. Su regreso demostrará públicamente que Él es el Señor sobre la historia, sobre la vida y sobre la muerte. Cuando este versículo nos dice con voz de arcángel, Pablo también menciona una voz de arcángel. El lenguaje muestra la grandeza y solemnidad del acontecimiento. El regreso de Cristo no será un momento insignificante, será un acontecimiento extraordinario dentro del cumplimiento del plan de Dios. El cielo mismo anunciará la llegada del Rey. Cuando nos dice con trompeta de Dios, la trompeta en la Biblia puede estar relacionada con proclamaciones solemnes, convocatorias y manifestaciones de las acciones de Dios. Aquí comienza la grandeza del regreso de Cristo. La imagen es poderosa. El Rey viene y su llegada será anunciada. Esto nos recuerda que la segunda venida de Jesús es una esperanza segura para su pueblo. Cuando nos dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una de las partes más consoladoras del pasaje. Pablo habla de que aquellos que han muerto en Cristo, la muerte física no significa el final para quienes pertenecen a Jesús. La Biblia enseña la esperanza de la resurrección. Los creyentes que han muerto no serán olvidados cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta verdad habría sido especialmente consoladora para los creyentes de Tesalónica, que estaban preocupados por sus seres queridos fallecidos, y también lo es para nosotros. La esperanza cristiana no termina en la tumba. La fe cristiana no enseña que la muerte tenga la victoria definitiva. Jesús venció la muerte mediante su resurrección.
Por eso Pablo puede escribir en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra esperanza. Porque Cristo vive, tenemos esperanza. Porque Él resucitó, esperamos la resurrección. Porque Él venció la muerte, podemos enfrentar el futuro con confianza. Saber que Jesús viene otra vez no debe llevarnos a poner fechas ni a vivir aterrorizados. Debe llevarnos a permanecer en Dios, conocer su palabra, amar a los demás y vivir en santidad. Quizás hoy estás viviendo una pérdida. Quizás extrañas a alguien que partió o tienes miedo de lo que traerá el futuro. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos recuerda, la muerte no tiene la última palabra. Para aquellos que están en Cristo existe una esperanza que va más allá de la tumba. Jesús viene. Los muertos en Cristo resucitarán y el pueblo de Dios estará para siempre con su Señor. Por eso no vivamos desesperados, no vivamos como si nuestra historia termina aquí. Nuestra esperanza está en Cristo y mientras esperamos su regreso tenemos una misión: predicar, amar, servir y llevar el mensaje de salvación a quienes todavía no conocen a Jesús. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias porque tú venciste la muerte y porque nos has dado la esperanza de la resurrección. Cuando sintamos tristeza, recuérdanos que nuestra esperanza está en ti. Cuando tengamos miedo, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a vivir preparados para tu regreso y a compartir el Evangelio mientras esperamos. Que nunca olvidemos que tú volverás y que aquellos que están en Cristo tienen una esperanza eterna. Pon en nuestro corazón el deseo de decir, Jesús, esperamos tu regreso. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza y consuelo. Y síguenos en nuestro podcast Viviendo con Propósito para continuar creciendo juntos en la palabra de Dios. Bendiciones.